Cordial saludo, bienvenidos de nueva cuenta a este su espacio de temas y problemas literarios. Yo soy Sundiata Keita, escritor, actualmente representante del subsector de escritores independientes dentro del Consejo de Literatura del Distrito de Medellín. Hoy tenemos un programa muy especial porque en esta ocasión tendremos la oportunidad de compartir la obra de un gran poeta y escritor del cual tuve la fortuna de ser amigo, ya hoy en día fallecido, el poeta Martín Seis. Esta es la obra, Los Infiernos Floridos, publicada por la editorial Palibro, aproximadamente hace unos 10 años. Y es importante traer autores no solamente como los que hemos venido trayendo en los últimos programas de otras épocas y contextos, sino también conocer autores colombianos muy importantes y con una obra bastante sólida a nivel estético, a nivel conceptual, a nivel de protesta como propuesta y de protesta de alguna manera también frente a ciertos esquemas preestablecidos, como lo vamos a ver muy brevemente en esta abrebocas que no va a abarcar la obra, pero les va a dar a conocer sobre todo y nos va a permitir a los que ya la conocemos reflexionar de nueva cuenta frente a esta obra tan importante. Por principio, de esta obra podemos decir también, aparte de ya pasar a su contenido, que tuvo la oportunidad esta obra de presentarse tanto dentro del marco del mes de cultura, del programa en aquel momento Ministerio de Cultura, en el capítulo Sucre se hizo un homenaje en el Museo Antropológico Manuel Huertas Vergara, ubicado en la ciudad de Sincelejo, un homenaje a la obra de Martín Seis. Participaron poetas, escritores. Salió inclusive un artículo de prensa. Posteriormente se hizo en la Biblioteca de la Aduana en la ciudad de Barranquilla, que es un centro cultural bastante importante, un baluarte de la cultura, donde también el escritor y poeta Martín Seis participó activamente en muchos eventos. Se hizo un gran homenaje allí con escritores, poetas, porque él tuvo, como lo vamos a ver inmediatamente en la parte biográfica, una alta incidencia en la batería cultural y en la oferta cultural y en los espacios de la ciudad de Barranquilla, de la costa. Llegó inclusive a participar en eventos internacionales. Entonces vamos a conocer primero un poco sobre la parte biográfica, ¿no?, del autor, para los que no están familiarizados, recordar los que lo conocimos también, ciertas situaciones. En la parte biográfica participaron no solamente el escritor Hugo León Donado, sino también Janet Seis, que fue la última novia de este poeta Martín Seis, y que fue la persona pues que se encargó de todo el tema editorial, contratar a la editorial, del pago del libro, de toda esta serie de cosas para que este texto que ahí como están viendo, está en tapa dura y tapa blanda también, hoy sea una realidad. Entonces la parte biográfica, básicamente quienes más hicieron aporte fueron este escritor Hugo León Donado, también amigo de Martín Seis, y su novia Janet Seis. Entonces vamos a leer la parte biográfica. Martín Seis, 1983-2012. Elkin Manuel Díaz Puertas nació en Barranquilla, Colombia, un 22 de marzo de 1983. De niño mostró gran admiración por su padre y curiosidad por los libros que éste leía. En honor a él, tomó su nombre como seudónimo. A la edad de 15 años, organizó recitales de poesía en la Biblioteca Manuela Beltrán en Soledad, Atlántico, cada viernes durante 2 años. Barrio donde empezó el descubrimiento de su identidad como poeta, escritor, pensador y músico. Amante del jazz, el blues, la música clásica y el rock and roll, también del rock duro. Impulsó el movimiento rock en la ciudad, en eventos importantes como el Miche Rock Festival. Fundador, cantautor de la banda de rock Malatesta y vocal líder, y autor de temas líricos en 3/4 de Adrenalina. En literatura, Álvaro Mutis causó gran impacto en él. Dicho en sus propias palabras, Mutis me mató y fue el único autor cuya influencia no lograba eliminar o asimilar, siendo posteriormente seducidos por los poetas malditos, en especial Rimbaud y Rubén Darío. Cavafis y Yorgos Seferis, poetas griegos, también fueron parte de su conquista.
La transformación personal del espacio, la alquimia del lenguaje cotidiano y la musicalidad de sus textos son tres elementos que se destacan en su obra. Reconocido como un ser de elocuencia extraordinaria y amoroso lenguaje, resistió todas las sustracciones de vitalidad y no quiso encapsularse dentro de corrientes literarias o de pensamiento. No fue afecto a reducirse a rótulos ni a escuelas políticas, artísticas o filosóficas. Sus consideraciones sobre el mundo, la sociedad, Dios, las drogas, el amor y el sexo no se enmascaran bajo el ritual hipócrita de la censura y hace crítica al mercantilismo sin un excesivo acento de justicia social, ni con un desequilibrado discurso. Las drogas, su concepción y convicción sobre las mismas, son un elemento permanente en su obra y muestra cómo su personalidad las cambió en un elemento estético y no éstas a él, de modo que llegaron a ser un elemento personal al que impuso su sello. Sus poemas titulados Traburno y Soplurno son buenas piezas para exponer esta característica. Sus convicciones y proclamas atendieron siempre la esencia en todo. Su padre fallece cuando él solo contaba con 17 años de edad, suceso extremadamente doloroso, a partir del cual su historia de vida le lleva a transitar por recónditas soledades y tristezas que tal vez nadie presentía. Sufría de insomnio y soledad de poeta, como él mismo decía, por lo que no solía vérsele en grupo a menudo. La noche fue testigo silente de sus vivencias, de las que surgieron la mayoría de sus textos, honestos y destructores de paradigmas establecidos, sin incurrir en la vacuidad, totalmente estéticos. Un romántico de tiempo completo, y aunque ampliamente se reconocía su fuerte debilidad por las mujeres, en su vida amorosa hubieron dos de máxima importancia para él: Claudia Giraldo, su primera novia, a quien dedica este libro por su tenacidad y amistad incondicional a través de los años, y Joana Padilla Altamiranda, Janek 6, su amiga muy querida desde la adolescencia, a quien luego de años de amor silenciado por ambos, quiso tomar como esposa, hecho que lamentablemente no fue permitido por el trágico suceso que sin saber les esperaba. A corta edad alcanzó a publicar en medios culturales renombrados como el periódico El Heraldo y las revistas Huellas, Labrapalabra y Ojalata, entre otros. Participó en recitales y festivales internacionales de poesía, entre ellos Poema Río. Trabajó y participó activamente en Fundación Casa de Hierro y en Casa de Poesía. Cofundador y participador activo del espacio literario y la revista oral y escrita Labrapalabra. Fundador de un grupo al que llamó Colectivo Cultural Le Fou, con la misión de apoyar el arte en niños y adultos de bajos recursos. Alfabetizó adultos habitantes de la calle y logró que algunos salieran de esta y de las drogas. Su temprana partida, a la edad de solo 28 años, privó a la historia literaria de buena parte de lo que hubiese podido legar. Sin embargo, al leer su obra, resulta diáfana la victoria de la juventud y de la poesía sobre los poderes de la muerte. Esta es pues la parte, por decirlo así, biográfica del libro. Es un libro, antes de pasar a otros aspectos, donde, como ya dijimos, es carecruz, tiene inclusive aquí, lo pueden ver, dibujos que el mismo Martín Seix elaboró y que fueron puestos a modo de ilustraciones en algunos de sus poemas. En cuanto a la introducción que hay en el texto, hay un análisis que yo tuve la fortuna, la oportunidad de poder realizar dentro de esta obra. Lo vamos a leer, hacer algunas consideraciones muy breves. Acá se analizan tres poemas de que están acá en Los Infiernos Floridos. También deben saber que en Los Infiernos Floridos hay unos textos narrativos de altísima factura, muy interesantes, muy bien escritos, pero nos vamos a dedicar a circunscribir al aspecto poético. Vamos a hacer entonces la lectura. Martín Seix, El Ícaro Victorioso. Luego de un acercamiento a la obra literaria de Martín Seix, resulta diáfana la victoria de la juventud y la poesía sobre los poderes de la muerte. Los análisis formales y materiales de la técnica utilizada por él deben hacerse en conjunción con los aspectos vivenciales que enriquecieron su legado estético, madurez del verso y la prosa, sublime transformación del lenguaje, atestiguan cómo vertió la esencia de su ser sobre el papel. Y allí nos sonríe desde sus textos, carcajada que no puede cortarse muy a pesar de las parcas. Algunos aspectos biográficos resultan importantes para comprender la producción artística de Martín Seix.
Antes de constituirse en su yo literario, nació en Barranquilla el 22 de marzo de 1983 y fue llamado Elkin Díaz por sus padres. Resistió todas las sustracciones de vitalidad y no quiso encapsularse dentro de corrientes literarias o de pensamiento, aunque no careció de buen gusto y olfato literario. Exponentes de la talla de Álvaro Mutis, Rubén Darío, Rimbaud y Pessoa, entre otros, se hallaron entre sus lecturas de cabecera. Tres elementos se destacan en aquella metamorfosis que le elevó a personaje histórico, categoría que él mismo se asignaba: la transformación personal del espacio, la alquimia del lenguaje cotidiano y la musicalidad de los textos. El primero es un elemento que se lee fácilmente por las características anecdóticas de algunos de sus trabajos, más evidentes en textos en prosa contenidos en sus cuentos de Toronjil, tales como Carta a San Penélope, recorrido íntimo, a la vez literario, de sus experiencias personales en medio de los placeres proscritos pero evidentes de una ciudad nocturna y febril, al tiempo que las agudas reflexiones sobre universales como el amor y la dicotomía clásica entre la mente y el cuerpo, escisión que el simple placer sensual no puede colmar. Proyecta su yo en todos los espacios, interactúa con ellos, recibe impresiones y sensaciones con los que construye su obra. Sus consideraciones sobre el mundo, la sociedad, Dios, las drogas, no se enmascaran bajo el ritual hipócrita de la censura, ni tienen la pretensión de un narrador, autor por completo desapasionado. Su transustanciación por medio del acto creativo al personaje histórico, Martín Seix, no está desprovista de una fuerte dosis de transferencia de muchos elementos personales del primero al segundo, por lo que resulta crucial indagar e ilustrar múltiples aspectos biográficos vinculados a sus creaciones para ilustrar este punto. A despecho de Roland Barthes, en su caso no puede predicarse la muerte del autor, pues su obra no se entiende del todo sin la vida del mismo, y la ruptura teórica nunca es del todo efectiva ni está garantizada. El primer ejemplo para ofrecer tiene que ver con una experiencia cotidiana, una escena que sin embargo supo convertir en arte. A la espera de uno de sus amigos, famoso en los 5 continentes por su invencible puntualidad, saturada siempre por las excusas más inverosímiles y repetidas, observó una cafetería mientras engullía sin prisa ni deleite un expirado pan, una botella de Coca-Cola en el mostrador. De allí surgió el siguiente poema en verso libre: Cup in Pop. Tras el cristal del refrigerador, de un hall bastante ruidoso e iluminado, una obra de arte, pensé entonces en la materia genial de los grandes días de Andy Warhol. Y reí del arte masivo, de la masividad de esta obra de arte, de su refrescante eficiencia en la mecánica. Condené esta bruna líquida maldición que deshidrata el mundo, pero pensé en Warhol y sonreí. Análisis formal del poema Cup in Pop. 1. Tras el cristal del refrigerador, musicalidad dada por los acentos agudos, combinación de fonemas consonánticos con la vibrante R. Uso del recurso de la aliteración. 2. Pensé entonces en la materia genial, aliteración, vocales antes de la N, sonido nasal. 3. De los grandes días de Andy Warhol, y reí del arte masivo, de la masividad de esta obra de arte, de su refrescante eficiencia, anáfora. He ahí no solo una ilustración del cuadro cotidiano ofrecida en el nivel literal del texto, sino también una crítica al mercantilismo del producto. Condené esta bruna líquida maldición que deshidrata el mundo, pero sin excesivo acento de justicia social, ni como un desequilibrado discurso alrededor del nocivo imperio de la Coca-Cola. En esto, pese a no haber sido uno de sus autores de cabecera, coincide de manera parcial con Anton Chekhov, quien en sus consejos para escritores recomienda ninguna monserga de carácter político, social, económico. Sin embargo, el hecho de que no fuese un hombre político en rigor, militante o un simpatizante de determinadas ideologías, no significa que no tuviese nada del anhelado intelectual comprometido sartreano. En efecto, en sus trabajos no se lee un marcado interés por lo social, pero ello no implica que este ícaro del verso no efectuase sus denuncias, como en el ejemplo inmediatamente citado. La crítica la efectúa situado desde la ironía y el símbolo, desde el verso y la metáfora. Respecto a su trabajo social, con y más allá de las palabras,
Adelantó uno con niños alrededor de la música y la literatura, y se sabe que enseñó a leer a algunos adultos analfabetas, quienes en muchas ocasiones eran delincuentes y drogadictos de vieja data. Su visión de la justicia social y el amor al prójimo no estaba enmarcada en medio de discursos religiosos o políticos determinados, sino que se constituía en una praxis. Las drogas, su concepción y convicción sobre las mismas, son un elemento permanente en su obra y muestra cómo su personalidad cambió las drogas en un elemento estético y no está a él, de modo que llegaron a ser un elemento personal al que impuso su sello. Dos textos de una naciente celebridad son buenas piezas para exponer estas características, sus poemas Traburno y Soplurno. Traburno: nadie tan lánguido, tan venenoso, tan buen pintor como usted, señor sin filtro, y al parecer a nadie más, en el cielo, infierno o tierra, le fue concedida tan magnífica virtud, contener en sí todo el secreto del viento, la música y la belleza. Es Traburno un texto dialógico monologado, en uso de una impecable paradoja por parte del autor. Es dialógico porque implica un intento comunicativo con el cigarrillo, a quien ha dotado de facultades por medio del recurso de la personificación, como es claro en el primer verso. Sin embargo, este interlocutor tan peculiar no responde, o en el poema no se nos muestra su respuesta, y por ello se transforma él mismo en un monólogo del poeta. Por supuesto que la metáfora está presente, como en todos sus textos, y usa de nuevo la aliteración, nótese la repetición del tan, agrega a este poema el uso de una hipérbole metaforizada, lo que da cuenta del manejo del idioma del que hacía gala el poeta. Contener en sí todo el secreto del viento, la música y la belleza. Pese a la brevedad de este texto, es de admirar el buen uso y la cantidad de figuras retóricas utilizadas. Soplurno: soñé para esta cara triste una nariz de perro, una vejez prematura de los versos y una onírica filantropía. A los poetas, narices más hábiles, una avidez de sutilezas y un ojo que gire, y gire siempre, y siempre gire, y derrame su retina en pos de los brillantes, improbables mimetismos. Y una onírica filantropía. Aliteración y construcciones simbólicas son variadas en este poema, desde el título, que alude no solo a soplar, la forma coloquial de designar el proceso de esnifar cocaína, sino también al soplo de vida en sentido metafísico y, por supuesto, al biológico de la respiración. En este último sentido, no en vano hay múltiples referencias a la respiración y al sentido del olfato. Tenemos, por ejemplo, una nariz de perro, fría, buen olfato y activa. Luego agrega a los poetas narices más hábiles, en reconocimiento de la condición perceptiva especial de los mismos. La misma invención de los términos traburno y soplurno son una muestra de su ingenio y una dádiva metafórica para el haber poético. Este texto es una primera aproximación a la identidad poética de Martín Seix, cuyo legado sin duda propiciará toda suerte de reflexiones y debates. Un aspecto, sin embargo, puede concluirse de antemano y nos remite su vuelo sobre la muerte con alas de poesía, y es precisamente la lectura de sus textos, la frescura de los mismos y su intensa comunicabilidad a los distintos tipos de lectores. No fue solo un poeta de la vivencia, sino en la vivencia y más allá de la misma. Como ven en este texto, tenemos la oportunidad de realizar, acá se ve un poco los resaltados, se ve cómo se analiza el poema, y lo más importante que podría agregar a este texto que escribí hace tanto tiempo, hoy por hoy, porque sigue siendo un texto fresco y como todo buen texto escrito resiste un ejercicio académico, un ejercicio dialéctico, un ejercicio de forma y fondo. Realmente cuando los poemas están bien escritos, cuando los textos en general están bien escritos, pero en especial la poesía, que requiere tanta sutileza y que tiene requiere unos presaberes y tiene unas exigencias formales y materiales tan específicas. Cuando un texto es bueno, como estos textos, resiste un análisis realmente, resiste unos elementos de escrutinio, resiste realmente la aplicación y la búsqueda de estas figuras, pues estos tropos por todos conocidos,
pero no solamente un examen mecánico sobre figuras retóricas bien aplicadas, sino que inclusive las categorías en las cuales coincidimos, la transformación personal del espacio, la alquimia del lenguaje cotidiano, la musicalidad de los textos, se pueden generar inclusive a partir del texto porque es muy fecundo. Vamos a concluir, por supuesto, lo mejor para el final. En la otra parte del texto tenemos que en la edición, como prefacio, se eligió precisamente una reflexión sobre el poeta y la poesía hecha por el mismo Martín Seix. Entonces, lo mejor para el final. Prefacio. El poeta. En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era un Dios. Con estas palabras se da el comienzo en la Biblia, manifestación escrita de Dios entre los hombres cuyo encabezado deja de constancia. La importancia de la palabra como medio de conversación universal, como puente, si se quiere, entre el mundo físico y el plano espiritual. El don de la palabra, entendido en el escritor, puede llevar a la humanidad a grandes hallazgos o a grandes olvidos. Mediante una codificación que busca a través de un uso más o menos coherente la comprensión del lector a través del vínculo de una historia, cuyo principio y fin tiene un origen fundamentado en la técnica o en la pretensión del escritor. Pero el don de la palabra al uso del poeta funciona de modo distinto. No busca un principio o un fin para el poema. Es simplemente un canal. Los poemas no son corregidos en su estilo porque se entiende que el poema obedece a una realidad ajena a las formas académicas y no busca comprensión absoluta. El alma del poema es subliminal. La labor poética es una labor absurda si se quiere, pero es también una labor de puente extendido entre el hombre y su materia no palpable. Todo verdadero poeta es un místico, un ser abandonado entre dos mundos, cuyas torpezas merecen ser excusadas en la naturaleza que le ha sido dada, un torturado por la percepción privilegiada que no agota nunca sus modos de tortura. Martín Seix. Tenemos aquí entonces la visión, digamos, desde el punto de vista del análisis del autor, su visión como crítico literario, aunque no se asimilaba o no se dejaba quizá engavetar, encapsular, compartimentar en esas formas. También tenía, por supuesto, como gran escritor que fue y que sigue siendo a través de sus obras y como gran poeta, una visión sobre la poesía y una visión sobre el poema. Entonces, hasta acá vamos a llegar en el programa de hoy, un programa muy especial por la calidad del gran invitado que hemos tenido. Agradecer de nueva cuenta pues a todas las personas que hicieron posible el libro y que participaron, que lo promocionaron, que lo han venido haciendo a lo largo de los años, que han continuado con el debate, sobre todo en la ciudad de Barranquilla, que han continuado con la obra de Martín Seix. Agradecerles y también por supuesto a las personas pues que están suscritas al canal, a los que ven el video, lo van a ver después en diferido, e invitarlos a ello, ¿no? A atreverse a construir la poesía y también, por supuesto, recordar a los amigos, en este caso mi amigo el Roble, ¿no? Recordarlos a través de sus obras y a través de las anécdotas, de las vivencias, y tenerlo siempre presente y comprender que la poesía de verdad no es solamente una frase de ornato, de verdad es una forma de trascendencia, y aquí una evidencia de ello. No siendo más por el momento, nos veremos en un siguiente episodio.